Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Digan conmigo: Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Tú dijiste, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, hoy pedimos con toda humildad que nos des iluminación, revelación y sabiduría. Queremos fortalecernos en la fe, en la obediencia, en el servicio y en todo lo que te agrada. Señor, muchas gracias por la promesa que tenemos, que donde 2 o 3 se reúnen en tu nombre, tú estás allí. Y Señor, hoy me reúno en tu nombre con mis hermanos para alabarte, glorificarte y aprender tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien. ¿Cómo estudiar un pasaje de la Biblia? La clave para el estudio de la Biblia es hacer buenas preguntas. Y yo añadiría muchas preguntas. Hay que ir preguntando para poder tener respuestas. Escuchaba a la magnánima Georgina cuando insistía, repetía, recalcaba en la enseñanza que compartió, que cuando tengamos preguntas, que cuando tengamos inquietudes, que cuando tengamos cosas, debemos de acudir a la palabra de Dios. Unos cuantos de ustedes fueron creyentes de las brujas, del horóscopo y de un poco de gente que todos los días leían y preguntaban. Yo me desilusioné de los horóscopos hace muchos años porque me compré un libro y luego mi hermano traía una revista con el horóscopo y luego escuchaba en las diferentes emisoras el horóscopo. Para los nacidos entre tal y tal, y todos se contradecían. Usted tiene una garantía hoy: Dios no se contradice. Con ganas, Dios no se contradice. Bueno, así que vamos a leer un texto que ustedes tienen allí en la parte de adentro de su bosquejo. Y ese texto es el que nos va a decir, está en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19 al 30. Escríbale en la parte de arribita allí. Filipenses 2, 19 al 30. Ahí en ese texto que está escrito, para que sepa y no lo busque en Apocalipsis, sino en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 19 y 30. Dice, vaya ahí conmigo leyendo: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que también yo cobre ánimo al recibir noticia de ustedes. No tengo a nadie más que, como él, se preocupe de veras por el bienestar de ustedes, pues todos los demás buscan su propio interés y no lo de Jesucristo. Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. Así que espero enviarlos también pronto, se aclaren mis asuntos, y confío en el Señor que yo mismo iré pronto. Ahora bien, creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. En efecto, estuvo enfermo
y al borde de la muerte. Pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que yo lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como Él, porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. Digan. Esto es lo que se conoce como una carta pastoral. Esto es lo que nosotros podemos ver como el corazón, la vida, situaciones y circunstancias que tenía que enfrentar Pablo, porque los que venden el evangelio barato le dicen a uno: nomás usted levanta la mano, repite esta oración y nunca más va a volver a tener problemas. Bueno, pues usted está por sobre el mismo Señor Jesucristo, está también por sobre los apóstoles, por sobre millones de cristianos que tuvieron que enfrentar problemas. Eso no es cierto. La Biblia dice, el Señor Jesucristo, a quien yo amo y ustedes también, por eso estamos aquí, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman que yo he vencido al mundo, y si Cristo venció el mundo, también nosotros. Bueno, vamos entonces a mirar los pasos. Usted va a aprender cómo extraer su alimento espiritual, cómo hacer un devocional, cómo encontrar respuestas en la palabra de Dios. La primera cosa se llama observación. ¿Cómo se llama? Y allí usted tiene que mirar en la observación qué dice. Escríbale allí, ¿qué dice? Eso que está ahí en rojo es para que ustedes lo pasen a sus bosquejos. A esa pregunta, ¿qué dice? Entonces vamos a escribir: Pablo tiene la intención de enviar 2 hombres a la iglesia de Filipo. Pablo tiene la intención, en esa porción de la Biblia, de enviar 2 hombres a la iglesia de Filipo. Allí es donde comenzamos a extraer en el versículo 19: espero enviarle a Timoteo. De los 2 hombres, uno se llama Timoteo. Y el segundo dice en el versículo 25: creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito. Entonces, los 2 hombres que va a enviar Pablo a la iglesia de Filipo, uno se llama ¿qué? Con ganas. ¿Cómo se llama? Timoteo. ¿Y el otro se llama? Bueno, hasta ahí entonces sabemos que Pablo, en busca de mantener una comunión con la iglesia, de enviar ayuda a la iglesia, de enviar enseñanza a la iglesia, entonces va a enviar 2 hombres que se llaman Timoteo y Epafrodito. Ahora, Pablo ratifica como modelo de conducta que merecen honor. Estos no eran 2 desocupados, 2 descarriados, 2 tibios, 2 mediocres, 2... No. Eran 2 hombres que tenían la siguiente recomendación del apóstol Pablo: Timoteo, no tengo a nadie más como él. ¿De dónde sacó esa frase? ¿O por qué hizo ese comentario? Porque Timoteo lo acompañaba. Timoteo se ganó el respeto. Timoteo se ganó la confianza. Timoteo no era carga sino ayuda. ¿Era qué? Con ganas. ¿Qué era? Dígale: Señor, ayúdame a ser útil, a ser ayuda. Porque es que hay algunos que toca cargarlos, y bien pesados que sí son. Bueno, Epafrodito, él dice que la recomendación que da es: recíbanlo, honren
a los que son como Él. Versículo 29. Y la pregunta es, ¿y cómo era Epafrodito? Alto, bajito, gordo, flaco, blanco, negro, rico, pobre. Pues no. El apóstol Pablo no se está refiriendo a características físicas, económicas, familiares, sociales, sino a actitudes en la obra de Dios. ¿A qué? ¿Qué lo hace a usted tener valor? La imagen de Dios. ¿Y qué hace que otros que tengamos la imagen de Dios tengamos por usted honra, respeto, credibilidad? Su actitud. ¿La qué? Bueno, qué bueno. ¿Qué significa ser como estos hombres? ¿Cómo son? Mire lo que es actitud, mire lo que es cualidad, mire lo que el apóstol escribe y Dios aprueba y nos deja escrito hasta el día de hoy. Versículo 20 y 21 dice, se preocupa de veras por el bienestar. ¿Cuántos de ustedes se preocupan por el bienestar de la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? Los demás. ¿Quiénes? ¿O tenemos el espíritu de Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿O el espíritu del mundo? Sálvese quien pueda. Les quiero decir que nosotros somos una familia espiritual porque somos hijos de Dios. Entonces, Dios sí tiene en cuenta cuando usted está pensando en el bienestar. La segunda cosa que exalta el apóstol aquí, versículo 22, entereza de carácter. No era un blandengue, no era un semáforo que cambiaba, hoy estaba contento, triste, melancólico, deprimido, introspecto, reflexivo y para abajo y para arriba. No era un neumático poroso. Un neumático poroso lo infla uno y lo pone en el calibre que necesita. Depende de qué llanta es, las libras. Pero ¿qué sucede? Que depende la cantidad de poros que tenga, a las horas, a los días está desinflado. ¿Qué pasa con los cristianos porosos? Que uno los mantiene inflando y es más fácil inflar un costal que inflarlos a ellos. Motivarlos. Su capricho, su actitud, su pensamiento, su manera, su reflexión es contraria a la palabra. Les pregunto, si hay alguien que está a su cargo y usted lo manda a hacer algo y esa persona no le hace caso, ¿usted le aumenta el sueldo? ¿Qué hace? Lo echa. ¿Por qué Dios nos ha de bendecir si nosotros no le hacemos caso? ¿Por qué no vamos a tener entereza de carácter? Que Dios nos ayude. La siguiente característica: mi hermano y colaborador, compañero de lucha. La Biblia dice, un texto que siempre le cito a mi hermano, compañero y amigo Abelardo. Y por eso yo le digo a él amigo. Porque en los momentos difíciles, críticos, ahí ha estado. Y no solamente él, hay otros más. Dice, el amigo es más que un hermano en tiempo de fiesta. A ver, corrijamos esto porque hay contradicción. ¿En tiempo de qué? Los familiares se conocen la repartición de la herencia. La esposa o el esposo se conocen en la separación. Los amigos se conocen cuando se está enfermo, en problemas, en dificultades o en la cárcel. Ahora sí, entonces escoja cuáles son sus amigas y amigos. Tengo 5,000 amigos en Facebook. Ja, ja, ja. Que Dios los bendiga a ustedes y me bendiga a mí.
¿Cuál es la otra cosa que exalta aquí el apóstol Pablo de estos dos? Extraña mucho a todos y está afligido. Yo sé que ustedes están aquí porque aman a Dios, porque han entendido a Dios, y bueno, sin embargo les hago la pregunta: cuando estuvimos impedidos de congregarnos, ¿cuántos extrañaron congregarse? Levanten la mano a ver, me alegro. ¿Cuántos? A mí se me hacían largos los días y le oraba al Señor: Señor, permítenos, Dios. Y ahora, a pesar de estar de vacación, de viaje y de todo, un domingo que no me congregue, a mí me hace falta. Y le quiero decir a los que faltan, es decir, a los faltones, ¿qué se le dice a los que faltan? Por deducción. El peligro es que usted se acostumbre a no congregarse. Y no congregarse es uno de los pasos hacia la apostasía. Por eso la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice: no dejando de congregarnos. Alguien en una ocasión me preguntaba sobre mi relación de matrimonio y yo le dije: del 10% estoy feliz, contento, completo, satisfecho, bienaventurado, 12 o 15%. Y me dice el otro, que seguramente vivía bien mal: ¿no será que usted ha tenido costumbre? ¿No será que usted tiene dependencia? ¿No será que usted por necesidad le dije: súmele todas, más amor, cariño y respeto y todo lo demás? Ah, están preocupados, ¿no? Es que es diferente sobrevivir a vivir. Yo no sobrevivo, yo vivo a plenitud. Y creo que ustedes pueden hacerlo si quieren. Digan. La siguiente cualidad que tenían estos hombres, dice: estuvo a punto de morir por la obra de Cristo. Fíjense que no fue por bandido, ni fue por irresponsable, ni fue por loco, ni fue por nada. Fue por la obra de Cristo, arriesgando su vida. Mientras he estado aquí con ustedes, yo no he tenido peligro de perder la vida, pero antes sí. Y no por política, ni por deberle a alguien, ni por meterme en lo que no me importa, sino por predicar la palabra de Dios. Porque le quiero decir, entre más se acerque usted a Dios, más problemas va a tener. Pero los resultados los veremos en la presencia de Dios. Vamos a mirar un segundo paso. Ahí está en la parte de abajo de su bosquejo que dice interpretación. Entonces, esa interpretación es: ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿No? Y aquí versículos 20 y 21 dice: no tengo a nadie más como él, que se preocupe de veras por el bienestar. Pablo está hablando aquí de la actitud, de la deferencia, del buen comportamiento de estos hombres. Y dice: yo los mando para con ustedes porque mire lo que significan para mí. Y dice aquí: pues todos los demás buscan sus propios intereses. Usted y yo nos tenemos que cuestionar: ¿cuál es la prioridad en mi vida? Y recordar que el Señor Jesucristo habló y Él dijo sobre el primer mandamiento que debe de tener un cristiano en su mente y en su corazón. ¿Cuál es? Bueno, ya lo sabemos. Ahora es fácil, pongámoslo en práctica. ¿Qué es amar? Si yo le digo a mi esposa: te amo, te quiero, te idolatro, te adoro, de todo, pero
mi trato hacia ella es de desprecio, de rechazo, de olvido, de abandono. Me dice, mire, lo más difícil, deme plata. Ay, algunos veo ahí que les da risa, como si no fuera fácil para... Ay, ¿cuál es el que se pone contento que le pidan plata? ¿Ah? A ver, señores, estoy mirándolos. Se les apagó la sonrisa, ¿sí ve? Se les apagó. Entonces, pero es que necesito ir a comprarme algo que me encanta, que me gusta, que me cautiva, que me arrolla, que por acá. Ahí se pone a prueba el amor que yo tengo por ella. Y entonces, aunque esa parte humana diga, no, pero es que yo pensaba comprarme esto, que yo pensaba comprarme aquello, sacrifico y le doy, porque amar es dar y amar es poner en el lugar que le corresponde. La cosa está complicada porque se fue. En otras versiones dice lo siguiente: se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Uno aprecia tanto, valora tanto que se unan. Mire, aquí están, bueno, uno no está, que es Lubín, y me decía con mucha molestia, yo estoy dando el dinero para comprar algunos materiales, yo estoy viniendo a trabajar, ¿cómo es posible que nadie quiera venir, aunque sea, a acompañarme? Y uno siente eso también como pastor. Estoy dándolo todo. ¿Cómo es posible que la gente no tenga este sentir que hubo en estos hombres? Otro que aquí está sentado en una ocasión, ojalá se acuerde, porque los años hacen que uno se le olviden las cosas. Y no le pregunto a nadie porque todos son jóvenes, pero algún día van a entender eso, que se le olvida a uno las cosas. Abelardo decía, yo quiero colaborar, yo quiero dar, pero lo que me molesta es que como que nadie se preocupa, como que nadie tiene sentido de pertenencia, como que nadie le importa nada, como que esto fuera el negocio de fulanito. Este es el negocio del Padre Celestial. ¿Están aquí? Levanten la mano derecha, diga, aquí estoy y aquí me quedo. Palabras. Y vamos a mirar entonces lo siguiente. Cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué era lo que hacían estos personajes? Vamos a ponerle nombre. ¿Qué es lo que hace un hombre de Dios? Y aquí utilizamos hombre e incluimos las mujeres porque ese lenguaje que ha aparecido, yo espero morirme en mi ley y no usarlo. Miraba la carta de una profesora a los que manejan esos lenguajes raros y decía gracias a Dios porque hay gente que todavía entiende eso. Cuando yo digo aquí, todos amamos a Dios, están incluidas las mujeres. Entonces, aquí se incluye en este punto también las mujeres. Un hombre de Dios es cuidadoso. ¿Cómo es un hombre de Dios? Un hijo de Dios. Versículo 22 dice, ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del Evangelio como un hijo junto a su padre. En otra versión dice, ustedes conocen los probados méritos de Timoteo. ¿Cómo saben, cómo se dan cuenta las personas que usted es un hombre cuidadoso? ¿Por qué? Por
el servicio que prestan en la obra de Dios. No me va a salir con el cuento, yo soy cuidadoso con mi casa, yo soy cuidadoso con mi trabajo, yo soy cuidadoso con mi familia natural, yo soy cuidadoso con mi carro, mi moto, mi bicicleta, mi no sé qué, y mi si sé cuándo, y mi subiendo y bajando. Pero con lo de la iglesia no. Eso no puede ser. ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Ustedes y yo somos el cuerpo de Cristo. Entonces vamos a suponer que aquí está la cabeza y ustedes dicen: cabeza, te amo, te aprecio, pero cuerpo, maltrato. No puede ser. Eso es cuando uno dice: no, es que yo estimo, quiero y valoro a fulano y tal. Las nueras y los yernos, pero a mi suegra, a esa familia, la detesto, la odio, siento tirria, siento de todo. ¿Y de dónde salió la esposa o el esposo? Como algunos dicen, de la bruja de la suegra. Ojo con eso, porque eso se puede ir repercutiendo en nuestra manera de actuar hacia el mismo Dios. Sigamos viendo cualidades. Un hombre de Dios es consistente. ¿Un hombre de Dios es qué? Consistente. ¿Y qué es consistente? Hoy sí y mañana no. Todo doblado, todo debilucho, cualquier cosa lo saca. Es algo que da resistencia, es algo que da permanencia, es algo que es coherente, es algo que no se contradice, es algo que lo que dice lo vive. ¿Siguen aquí? Bueno, versículo 25 dice: creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, a quienes ustedes han enviado para atenderme en mis necesidades. En la TLA resalta: él ha trabajado y luchado conmigo. Eso es lo que se llama recomendación. Eso es lo que se llama cuando uno fía, sirve de fiador. Y el apóstol Pablo está diciendo: mire, ese hombre se portó bien allá con ustedes en la iglesia y vino aquí a suplirme mis necesidades. Ahora entiendo, quiero, deseo que regrese a la iglesia a continuar sirviendo. Fíjese lo útil que se convierte una persona que sea así. Constante. ¿Que sea qué? Constante. Otra vez, ¿que sea qué? Constante. Mire, una gota de agua con todo y no tener cabello me cae en la cabeza y digo: ja. Pero una gota de agua durante 24 horas sin que se mueva de otro lado, ¿qué hace? Me abre hueco. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Hay que ser constantes. Diga: Señor, ayúdame a ser constante. Otra cualidad más. Un hombre de Dios es colaborador o colaborador. Bueno, ¿qué es la colaboración? La mutua ayuda. Vengo, aporto, vengo, ayudo. Miren qué le puedo colaborar. Ve a ver qué puedo ayudar. Mire a ver qué puedo hacer. Mire a ver, por favor, permítame. Pero hay quienes nacieron solos, viven solos y morirán solos. Peor todavía, cuando quieren ayuda, atención, todo lo que sea estilo aspiradora.
Pero lo bonito es algo recíproco que se da y se recibe. Diga que se da con ganas, que se da y se recibe. Uno cosecha lo que siembra. Que uno cosecha lo que siembra. Pregunto, ¿es usted una persona que colabora? Que el Señor le dio mucho palo a los religiosos. Y yo le oro al Señor y tengo por ahí un estudio de características de un fariseo y me da como cierto escalofrío. Señor, guárdame de ser fariseo, porque el Señor detestó los fariseos. Y es cuando pasó el sacerdote, que hacía parte seguro de los fariseos, vio al pobre herido y se fue. Y seguramente que predicó y dijo, y porque algo que Dios quiere es que ayudemos a nuestro prójimo. Eso era un hipócrita y un fariseo. Cuando usted dice que hay que dar y no da. Cuando yo digo que hay que dar y no doy. Cuando yo digo que hay que ayudar y no ayudo. Bueno, yo les entiendo ese silencio sepulcral, porque es que cuando le pisan a uno un dedo, ¿quién se va a reír? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y esto de la colaboración, versículo 26 dice, Él los extraña mucho a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba enfermo. Él dijo, no, me preocupa que los hermanos estén angustiados allá porque yo estoy enfermo. Un tremendo trabajador en la iglesia de Filipos. El apóstol Pablo pasó por momentos críticos. Y esa iglesia, que era relativamente pobre, fue la que le envió ayuda a donde él estaba, Corinto. Y Corinto, que eran ricos, no daban ni el saludo. Les gustaba lo falso, les gustaban las apariencias. En la iglesia de Filipos estuvo poco tiempo Pablo, en la iglesia de Corinto estuvo 1 año y medio. Que Dios nos ayude, digan. Otra característica, un hombre de Dios es considerado. ¿Es qué? Otra vez, ¿es qué? Eso se llama ponerse uno en los zapatos de otro. Ustedes no, y lo digo no en ironía, sátira, ninguna figura retórica, lo digo de corazón. No vivimos esa situación. Pero sí viví ocasiones donde venían a ponerme en quejas y pasó esto y se necesita aquello. Y bueno, les digo yo, si usted estuviera en mi lugar, ¿qué haría? Bueno, pues yo no sé. Entonces, ahora días me tocó, no sé si reprender, regañar, alguna cosa de esas hice a una señora. Dígales usted, no en una iglesia, sino en una cuestión secular, fuera. Dígales usted. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no le dice usted? ¿Y sabe qué es lo tenaz? Que la señora quiere que yo haga cierto trabajo y ciertas cosas, pero ella es la que se lleva el título allí de mandar y de disponer y de hacer. Bueno. Esto para enamorados. El que quiere besar busca la boca. Entonces, piénsenlo bien, porque voy a decirle a Dios que les mire las manos y el corazón y la cabeza. ¿Cuántos de ustedes se consideran o creen o desean ser considerados? Levanten la mano a ver. Espere ahí. Padre, en el nombre de Jesús te los presento aquí, tú los conoces. Y redargúyelos si no son considerados. Amén. Eso quiere decir que usted va a ponerse a pensar, bueno, ¿y el pastor qué?
¿Y el que dirige la alabanza qué? ¿Y los que trabajan en la cafetería qué? ¿Y los que nos mantienen este lugar bonito, limpio qué? ¿Y de dónde apareció esto que está todo bonito qué? ¿Siguen aquí? ¿Por qué tanto silencio? Versículos 27 y 30 dice: en efecto estuve enfermo y al borde de la muerte, estuve a punto de morir por la obra de Cristo. ¿Por qué? Arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían prestarme. ¿Cómo no va a estar agradecido el apóstol Pablo cuando este hombre estuvo en situaciones tremendas? Está hablando de Epafrodito. Y se fue hasta Roma, que era donde estaba él, para ayudarlo, para colaborarle, para mirar las necesidades, para meterse en los zapatos de Pablo. Yo durante un poco de tiempo dije, me gustaría ser como Pablo, ir al tercer cielo. Me gustaría ser como Pablo, que Dios me usara y una endemoniada, cállate demonio, y sal de él, y ¡pran! Salió ese demonio. Me gustaría ser como Pablo, con esa elocuencia, con ese conocimiento de Dios, pero luego cuando leí todo el sufrimiento de Pablo, dije, no me gustaría ser como Pablo. Lo apedrearon, estuvo en el mar como náufrago, preso. Bueno, ¿qué no le pasaba al tal Pablo? Y entonces, no, mejor no. La siguiente característica: un hombre de Dios es valiente y sin miedo. ¿Es qué? La pura verdad. Una pregunta: ¿cuántos de ustedes le tienen miedo a la muerte? Levanten la mano. A ver, ahora. La muerte. No, muerte, no te aparezcas por aquí porque te saco corriendo. A ver, levanten la mano. Bueno, esto se hacen los que escriben. Estoy esperando que terminen. Ellos están haciendo bolitas allí como quien dice, yo no digo nada. Ahora sí terminaron. Voy con ustedes. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte? Levanten la mano. Man. Aquí. Mira, trajo el revólver ese que queríamos para el experimento. ¿Cuántos le tienen miedo a la muerte acá? Bueno. ¿Está segura? Bueno. ¿Qué pasa? Uno le tiene miedo a la muerte porque desconoce lo que hay más allá de ese momento en que abandonamos nuestro cuerpo. Entonces la sugerencia para que ustedes pierdan ese miedo es conocer la palabra de Dios y las promesas que Él tiene para nosotros. Porque Pablo, que está en el cielo, dijo, para mí vivir es Cristo, pero la pura verdad, morir es... Sí. Entonces nos falta, y los animo, para que cuando vayamos a hablar de qué sigue después de la muerte, no se la pierda. Y se agarre y se aferre. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios no miente? Eso es. Si no miente, Él va a cumplir lo que promete aquí. ¿Y de qué nos ganamos de estar aquí? La Biblia dice, ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí puse de figura a Daniel, porque este demostró valor, y no con armas, con flechas, con machetes, con espadas, no. En las ocasiones en que lo pusieron a prueba, él dijo, yo le creo a Dios, y mi Dios me va a librar. Así que dice la Biblia que el amor echa fuera ¿qué? Eso es. Y vamos con el tercer punto principal, correlación. Estos puntos que sacamos aquí son
ampliados con pasajes como Primera y Segunda Timoteo. Si usted quiere saber quién era Timoteo, por qué Pablo lo estimaba, lo valoraba tanto, debe leerse Primera y Segunda Timoteo. Son unos cuantos capítulos, pocos. Y debe de leerse Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 18, que habla de quién era Epafrodito. Eso se llaman pasajes paralelos, o también se llama, como tenemos aquí en nuestro bosquejo, correlación. ¿Qué otros versículos lo explican? Esto para poder estudiar la palabra y alimentarnos. Y luego viene un cuarto punto, que es la aplicación. ¿Qué voy a hacer al respecto? Es decir, usted tiene aquí una lista de cómo es un hombre de Dios, y usted dice, ¿y entonces qué voy a hacer? Si un hombre de Dios colabora, si un hombre de Dios es considerado, ¿qué voy a hacer? ¿Me va a entrar por un oído y me sale por el otro, o lo voy a retener? Les voy a dar un consejo. Hay que retenerlo. Hay que ponerlo en práctica. Porque mire lo que dice aquí primero. Miramos. ¿Qué voy a hacer al respecto en lo personal? ¿Cómo lo aplico? En lo práctico, en lo posible y en lo probable. Cada vez que estudiemos la Biblia, cada vez que escuchemos una predicación, cada vez que nosotros nos reunamos, debemos de llevar una enseñanza para ponerla en práctica. ¿Digan qué? Terminemos, si este no está allá, tienen que mirarlo aquí. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, dice, nueva traducción viviente: no solo escuchen la palabra de Dios, ya lo hicieron, tienen que ponerla en práctica. ¿Ponerla qué? Eso. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Hay una canción que se llama ¿A quién engañas, abuelo? El peor negocio que uno puede hacer es engañarse a sí mismo o creer que podemos engañar a Dios. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces, ¿Dios qué? Tuve un poquito bajito el volumen. Entonces Dios, un texto que todos, casi todos lo sabemos, el obedecer es mejor. Ya había logrado yo un nivel dentro de la misión que estaba de reconocimiento y toda la cosa, pero Dios sabe cómo es, y yo tomé la decisión de ir para estar bajo autoridad de un pastor de una iglesia grande. Y como una cosa piensa Dios y otra cosa piensa el hombre, yo le había puesto el ojo a un pastor y a una iglesia, pero Dios dijo no, sí va a ir a estar bajo autoridad de un pastor y de una iglesia numerosa. Pero Padre, fue cuando me aprendí en la vida práctica ese texto: el obedecer es mejor que los sacrificios. Como si le hubieran dado una lista a esta gente, me mandaban a hacer todo lo que yo detestaba hacer. Y no estaba terminando de hacer algo cuando me llamaban a que fuera para otro lado.
Y le digo una cosa, usted tiene que tomar la determinación, obedece u obedece. ¿Y qué sucede si no obedezco a Dios? Pues ya sabe, condenación. Levante la mano derecha, diga: Señor, ayúdame a entender que no son los oidores, sino los hacedores, los que ponen en práctica tu palabra. Señor, yo sé que he oído, que entiendo muchas cosas, pero no las he puesto en práctica. Hoy te pido que me perdones. Lo hago en el nombre de Cristo Jesús. Y pido, Señor, que tu sangre preciosa, que limpia de todo pecado, me haga libre para yo poder obedecer. Tú dices, Señor, que el obedecer es mejor que los sacrificios. Tú dices, Señor, que si yo obedezco, tú me bendecirás. Y yo quiero tu bendición en todo momento y en todo lugar. Y quiero la salvación, la vida eterna. Señor, te ruego que me ayudes. Toma mi mente, toma mi corazón, toma mi vida, Señor. Apártame, Dios, con tu ayuda, Dios, de todo aquello que me impide servirte en espíritu y en verdad. Amén. Aquí termina Enseñanzas a la luz de la palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones. Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral. Carrera 83A, número 1520, Barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.